Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Y a todos los televidentes que nos saludan a esta hora aquí en su canal TRO, programa Actúe en Derecho, programa con responsabilidad social que está directamente ligado a las necesidades sociales y jurídicas que tengan todos ustedes los televidentes de Gran Santander. Año 2020, año de pandemia, año de transformaciones sociales, dinámicas sociales, totalmente distintas a las que habíamos vivido anteriormente, especialmente en temas laborales, trabajo remoto, teletrabajo. Todos empezamos a laborar desde nuestras casas. Como se dan cuenta ustedes también en nuestro programa Actúe en Derecho, muchas veces nuestra doctora Marlene Murcia ha tenido que transmitir desde su casa. Las circunstancias laborales se han transformado. Entonces, ¿cuál es la respuesta del gobierno nacional frente a estas nuevas dinámicas? Reforma laboral. Ese es el tema que vamos a socializar el día de hoy aquí en nuestro programa Actúe en Derecho. Y para empezar a hablar de este tema, queremos saludar a nuestra invitada habitual, la abogada de la casa, la doctora Marlene Murcia. Doctora Marlene, muy buenas tardes y bienvenida a Actúe en Derecho. Hola, doctor Reinaldo, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Reciban un cordial saludo. Sí, hoy tenemos un tema pues que se conoce o se dice en la calle que es una reforma laboral. Empezamos con la promulgación del decreto 1174 y últimamente hemos oído hablar de la famosa disminución de la jornada laboral. Todo esto ha llevado a pensar que pues, nos están haciendo una reforma laboral a través de decretos. Entonces, para resolver este tema, para saber qué hay de cierto, si estamos frente a una verdadera reforma laboral, o qué es lo que en realidad dicen estos decretos, tenemos a un invitado muy especial que nos va a estar dilucidando todas estas inquietudes. Así que si tienen inquietudes respecto a estos temas laborales, muy atentos que esta tarde las estaremos desarrollando. Así es, doctora Marlene, y queremos darle la bienvenida al doctor Samuel Villamizar, especialista en estos temas laborales y que nos va a ayudar a despejar todas estas dudas, esta incertidumbre que tienen empleadores y trabajadores del Gran Santander. Doctor Samuel, muy buenas tardes y bienvenido a Actúe en Derecho, su casa. Muy buenas tardes, doctor Reinaldo, doctora Marlene, muy buenas tardes. Agradecido con esta invitación que tenemos para el día de hoy en materia laboral y pues estaré dispuesto a resolver todas las inquietudes que surjan con respecto a los temas laborales. Acá estaremos dispuestos a resolverles todas las inquietudes que tengan sobre el particular. Muchas gracias por la invitación y esperamos que sirva para toda la comunidad en general los temas que vamos a tratar el día de hoy en materia laboral. Claro que sí, doctor Samuel, son temas que van acorde a la responsabilidad social de nuestro programa Actúe en Derecho. Pero doctor Samuel, empecemos en materia con lo que estaba diciendo la doctora Marlene, con lo que ella hizo en su introducción, y es respecto a, bueno, están haciendo una reforma laboral el gobierno nacional a punta de decretos. ¿Cuál es su concepto, doctor Samuel? Bueno, hay que partir de un marco excepcional que tenemos o que sí, que todavía está operando porque hay todavía la emergencia económica, social y ecológica que se presentó a raíz con ocasión de la pandemia. Esto le ha permitido al gobierno nacional profundizar un poco más en la crisis económica y tomar medidas para evitar, pues obviamente, que las empresas y que los trabajadores salgan perjudicados. En ese orden de ideas se han proferido una serie de decretos que pues el fin de ellos ha sido encaminado hacia la protección de los derechos de los trabajadores, con el fin de una serie de circulares también que ha emitido el Ministerio de Trabajo a fin de evitar que se vulneren los derechos de los trabajadores. Sin embargo, ya estos han sido sometidos la gran mayoría a control
de legalidad por parte de la Corte Constitucional y los mismos han pasado este control, esta revisión por parte de la Corte Constitucional, de tal suerte que estos decretos en su gran mayoría pues se encuentran al día de hoy, podemos decir, avalados ya por el máximo órgano constitucional, que es la Corte Constitucional. Sin embargo, pues también considero la observación que hace la doctora Marlene, debe haber una reforma laboral más profunda y no se puede a punta de decretos, a punta de retazos, por decirlo así, empezar a enmendar una coyuntura en materia laboral que requiere un análisis más profundo y una dinámica más práctica y más acorde a las realidades de nuestro país. Perfecto, doctor Samuel. Pues como lo dice el doctor, la Corte Constitucional busca que estos decretos o estos pronunciamientos del Gobierno Nacional no sustituyan el orden constitucional. Doctora Marlene. Doctor Samuel, hay otro tema que ese sí ya se pretende es a través de una ley y sería el tema de rebajar la jornada laboral. Hay personas que están de acuerdo, hay personas que no están de acuerdo. Inicialmente se había propuesto partir, digamos, de una reforma gradual de 48 a 45 a 40 y últimamente otra de las figuras políticas no tan conocida, pero igualmente figura política, propuso una reforma 4x4, llegar a 40 horas. ¿Usted qué opina de estos temas? ¿Es posible? ¿Son favorables para los trabajadores o no debería darse esta reforma? Bueno, en el momento tenemos un proyecto de ley que presentó el senador Álvaro Uribe Vélez, por medio del cual se busca, que ya está aprobado por el Senado, pero ahora pasa a la Cámara de Representantes en conciliación para que el texto sea aprobado. Y en este texto que se busca, o en este proyecto de ley, la rebaja de 48 a 45 horas semanales de la jornada laboral. Obviamente esto va con un fin muy bueno y primordial, en procura de mejorar la calidad de vida a nivel familiar del trabajador. Hacen un estudio, un análisis en este proyecto de ley comparativo donde muestran que en la gran mayoría de países avanzados como Estados Unidos, puedo traer acá como ejemplo y que señalan en este proyecto de ley, el número de horas es de 35 horas o Alemania máximo 40 horas semanales y que esto le va a permitir pues al trabajador un mayor rendimiento. Entonces la discusión que se viene en torno a estas situaciones, ¿será que si disminuimos las horas laborales va a haber una mejora en el rendimiento del trabajador porque este va a tener más tiempo de descanso y entonces el rendimiento de su productividad va a ser mucho mejor? Inclusive realizan un análisis por sectores, por actividades, quién trabaja más y quién trabaja menos. Según este análisis que tienen ya debidamente con estadísticas, los hombres pues en realidad son los que muestran el mayor número de horas laborales frente a las mujeres, es decir, trabajan más horas los hombres que las mujeres. Este proyecto de ley, a mi juicio, viéndolo desde este punto de vista, trae un beneficio para los trabajadores. Sin embargo, este proyecto se queda corto frente a dos temas fundamentales para mí. Es la creación de la formalización o el apoyo hacia la formalización del empleo en Colombia, que es donde en realidad tenemos un gran vacío, y dos, el tema relativo a la seguridad social de cada uno de los trabajadores. Entonces, y hay otro tema fundamental también, ahora con el tema del trabajo en casa, que es un tema muy importante. Trabajo remoto, sí señor. Es los espacios que tiene el trabajador, porque no está regulado. Ese trabajo en casa se está volviendo ahora la práctica común en lugar de ser la excepción. Y vemos que no hay hasta ahora una norma que reglamente el trabajo en casa. Se señala que es mientras estemos en esta situación de emergencia. Sin embargo, no hay una regulación y vemos que en muchos casos los hombres y las mujeres, los trabajadores en general, no tienen los espacios suficientes para diferenciar entre a qué horas van, por decirlo así en un ejemplo, a almorzar, en qué momento van a descansar. Entonces, no hay una regulación del trabajo en casa. Entonces, yo estimo que, y ahora se está presentando una modalidad entre trabajo en casa y trabajo físico, es decir,
voy un día a la oficina. A la oficina y otro en día, casa, sí señor. Otro en casa, entonces falta regulación sobre ese tema. Perfecto, pues doctor Samuel, usted acaba de tocar un punto álgido en este tema, y es que nuestro sistema de productividad, por lo menos, lo hemos dicho con la doctora Marlene, los distintos invitados que hemos tenido, la productividad y el emprendimiento en los Santanderes aportan sus emprendimientos y empresas familiares que terminan siendo informales el 70%, ¿no? El 70-80% de la empleabilidad en el oriente colombiano. Usted hace una ponderación muy acertada respecto a países como en la Unión Europea. Italia es uno de los abanderados, donde este tiempo que le descuentas a las horas laborales debe ser tiempo de calidad para las familias y para la humanización de la jornada laboral como tal. Pero ¿cuál es el problema acá? Usted mismo lo dijo, doctor Samuel, la formalización. Y si mi empleo es formal y si yo dependo de mi empleo y de mi informalidad, pues difícilmente me voy a dar esas horas de descanso. 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas. Acá tenemos un mensaje que nos envían uno de nuestros televidentes a través de nuestras líneas. Doctora Marlene. Dice nuestro televidente, mi sueldo es por 500.000 mensuales. ¿Cuánto tengo derecho a mi prima y liquidación? Doctor Samuel dice que 500.000 mensuales. Aquí ya estamos ante un tema de informalidad porque se supone que no podemos ganar menos de un salario mínimo. Estos son los vacíos. Correcto, doctora. Sí, la ley establece que todo trabajador en Colombia tiene un salario mínimo legal mensual y el salario mínimo para el año 2020 está en 877.000 pesos. Entonces, está ganando por debajo o está vengando por debajo del salario mínimo legal mensual, lo cual no debería ser así. Ahora, sí, puede ser que trabaje medio tiempo, ¿no? Entonces, en esa circunstancia, pues la persona sí podría devengar la mitad del salario mínimo más el auxilio de transporte. Entonces, en ese entendido, tendría derecho la persona a la prima de diciembre que se cumplió el 20 de diciembre, ya el empleador estaría en mora de cancelársela y la consecuencia de no pagar esa prima es la sanción moratoria que está prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Pues créame, doctora Marlene, doctor Samuel, que no debe ser la excepción ese televidente que nos acaba de escribir, ya que la mayoría de empleadores pues, han tenido problemas muy serios para poder cumplir con esta obligación que es la prima, y como bien lo dijo el doctor, tenían plazo hasta el 20 de este mes. Vamos a revisar otro mensaje que nos envían nuestros televidentes a través de nuestras líneas y a través de este video, doctora Marlene, que nos lo envía un televidente de la ciudad de Bucaramanga. ¿A cuántos días tiene derecho el padre en la licencia de maternidad? Bueno, esta es una pregunta muy importante también, ¿no? No solamente referente a la madre gestante que acaba de dar a luz, sino también a qué tiene derecho el padre, acorde a su modalidad de contrato, si es prestación de servicios, si es contratación directa o si es un contrato por escrito. Doctor Samuel. Bueno, en estos momentos se amplió porque la licencia de maternidad era inicialmente entregada a la madre y en estos momentos ya se la conceden también a los padres. No tengo ahorita claridad con respecto a cuántas son las semanas, pero la licencia de paternidad dice, estoy encontrando acá en la ley 1622 de 2017, continúa en 8 días hábiles. Habría que ver porque hay una reforma con el fin de establecer un margen casi igual o mucho mayor al que está previsto en esta ley. Entonces, hay una reforma y frente a la cual en el momento no tengo claridad frente al tema concreto de cuánto es el término que se le extendió, pero inicialmente podemos decir que son 8 días hábiles y una reforma que le extendió el término hacia los padres. Queremos decirle a nuestros televidentes que a eso estamos sujetos los abogados, como lo acaba de decir el doctor Samuel, a estar revisando y estudiando las distintas reformas que el gobierno nacional adecúa acorde a las nuevas necesidades sociales que son bastante extensas, y pues todos los pronunciamientos que ha hecho el gobierno nacional al respecto es para dar una dinámica fiscal, para mover dineros tanto en pensión y cotización de todos los ciudadanos en el territorio nacional. Queremos ver también este mensaje que nos envían nuestros televidentes a través de nuestro portal de Facebook, Canal TRO. Preguntas álgidas que nos envían a través de nuestro portal.
Buenas tardes, tengo una hermana que en su trabajo solo le han pagado seguridad social desde el mes de marzo. ¿Eso qué quiere decir? Comenzando pandemia y confinamiento. No recibe sueldo, no la han vuelto a llamar a trabajar. La empresa está funcionando, tiene 20 años esa empresa. Tiene 1.460 semanas cotizadas a Colpensiones. Tiene derecho a reclamar sueldo y prestaciones este año. Bueno, doctora Marlene, ¿qué podemos empezarle a contestar a nuestro televidente que nos hace esta pregunta? Pues este es un tema bastante recurrente, doctor. Por ejemplo, las empresas que pararon en marzo, la televidente no nos dice si le suspendieron el contrato o si sencillamente le dijeron váyase para su casa y no vuelva. Creo que son dos circunstancias diferentes. ¿Qué ocurre si le suspendieron el contrato de manera legal? Miremos los dos escenarios. ¿O qué ocurre si sencillamente le dijeron váyase para su casa en marzo y le dejaron de pagar? ¿Qué alternativas tiene nuestra televidente? Bueno, pues la persona tiene derecho a su salario, o sea, a igual trabajo, igual salario. Es decir, la persona no puede, el empleador no puede dejar de cancelar el salario al trabajador bajo ninguna excusa, ni hay un fundamento legal, ni mucho menos constitucional para que el empleador omita el pago de los salarios y prestaciones sociales. Y si no lo paga, pues incurre en la sanción moratoria, la sanción que establece el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, se presentó que con la pandemia muchos de los trabajadores y empleadores acordaron la suspensión de las actividades porque no había motivo, las empresas no estaban operando. Mientras esto suceda, obviamente no hay lugar a remuneración, pero cuando se levanta, esa suspensión no puede ser indeterminada, tiene que tener un plazo, una fecha para el momento de la misma. Y aún ya cuando vemos que hay una reactivación económica con unas medidas que permiten ya ejercer casi prácticamente la totalidad de las actividades por parte del gobierno nacional. Entonces, debe existir no es una justa causa o una excusa por parte del empleador que estamos todavía en emergencia económica para no pagarle los salarios, para no reenganchar o no reiniciar las actividades laborales de este trabajador, so pena de que este trabajador le inicie una demanda ordinaria laboral y acuda a reclamarle el pago de los salarios, de las prestaciones. La prima de servicio no se suspende. A pesar de que exista la suspensión del contrato de trabajo, la prima de servicio se sigue causando por los mismos 180 días, al igual que la prima de Navidad, ¿no? Y hay que aclarar que la prima de Navidad también se hizo extensiva a ¿quiénes? A las empleadas del servicio doméstico, ¿no? Eso es un avance que tenemos en materia legislativa porque venía una restricción, ya que la norma lo contemplaba era como un beneficio por las prestaciones. Las utilidades que tenía el empleado, sí señor. Y este mismo se extendió hacia las empleadas del servicio doméstico. Entonces, para concluir, esta señora tendría derecho a reclamar cada uno de sus salarios, obviamente de lo trabajado y de lo vengado, las primas de servicio correspondientes a junio y de diciembre, que no tienen en ningún momento suspensión y se liquidan de manera total, es decir, los 180 días de salario. Dice la Corte Constitucional, el oficio de las empleadas de servicio permiten que sus empleadores puedan llevar el alimento a su casa y puedan tener productividad, o sea, un crecimiento social importante para ellos. Don Carlos, muy buenas tardes y bienvenido a Actúe en Derecho. Buenas tardes, ¿cómo me le va? Muy bien, don Carlos. Don Carlos, ¿de qué sector del área metropolitana nos está llamando? De aquí El Prado, doctor. Barrio El Prado. Don Carlos, por favor, ¿cuál es su inquietud? Un saludo y al doctor que está hablando. Al doctor Samuel, sí señor. Don Carlos, ¿cuál es su inquietud? Mi inquietud es sobre la cuestión de la reforma laboral, ¿no? Perfecto. El Prado, sector El Prado. Señor, sí señor. ¿Cuál es su pregunta respecto a la reforma laboral? Mi inquietud es sobre la cuestión de los salarios, ¿no? Perfecto, don Carlos. Sobre los salarios que siempre todos los años no se llegan a un acuerdo de empresarios ni las partes y les toca antes el gobierno ponerle un porcentaje. A punta de decreto, sí señor. A punta de decreto, sí. Entonces yo digo que un empleado
ganase mínimo 1.500.000 mínimo, y no un salario de hambre, ¿no? Dios lo oiga, don Carlos. Don Carlos, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Actúe en Derecho. Bueno, doctor Samuel, nos hacía referencia a la nivelación del salario mínimo o al aumento del salario mínimo, que es acorde a la productividad que ha tenido el Estado o el crecimiento del Producto Interno Bruto. Doctor Samuel, ¿qué podemos decirle a nuestro televidente? Bueno, se reunieron las mesas de concertación que todos los años nos ponen, que salen por los noticieros, donde se sientan los sindicatos, los gremios, y hay una propuesta por parte de los gremios y asociaciones encaminada hacia establecer el salario mínimo en 1.010.000 pesos, y por parte de los sindicatos que sea en 1.100.000 pesos más el auxilio de transporte. La primera propuesta va incluido ya con el 1.010.000 el auxilio de transporte, que oscila más o menos entre el 2.7%, y la propuesta de los sindicatos está en 1.100.000 pesos. Como no hay un acuerdo entre las partes, lo más seguro es que el gobierno nacional lo entre a decretar tomando pues estas dos posiciones, y pues procederá a decretar por medio de acto administrativo el incremento para el próximo año, que para mi juicio puede estar entre el 2.7 y el 3.2% máximo del incremento para el salario mínimo del año 2021. Y pues muy cierto lo que dice el señor Carlos, es insuficiente, van a haber mucho inconformismo, pero pues esa es la proyección que ella tiene, y el concepto también que emitió el Ministerio de Hacienda sobre el incremento del salario mínimo, y aún tomando en consideración las circunstancias que vimos este año con ocasión de la pandemia. Circunstancias bastante complicadas, doctora Marlen, ya la hemos visto en Norte de Santander. Acá tuvimos 2 programas en los cuales, con un proyecto de ley de Fondo de Reactivación Económica, se buscaba darle dinámicas empresariales a la ciudad de Cúcuta, al área metropolitana de Cúcuta. Y también conocimos, cuando tocamos el tema de los vendedores ambulantes o los vendedores informales, que en la ciudad de Cúcuta y Bucaramanga el gobierno municipal había llegado a un acuerdo con los distintos sectores que laboran en las calles para que pudieran laborar en este diciembre. Y doctora Marlen, nos damos cuenta que esta pandemia, la voluntad de la reactivación económica va ligada a esta pandemia. Ya vemos las cifras que hay en la ciudad de Cúcuta. Doctora Marlen. Sí, realmente hay un gremio o hay una parte de los empresarios que dicen que el salario mínimo debe subir más para que haya reactivación económica, para que el empleado, el trabajador tenga dinero y de esa manera reactive la economía. Hay otros sectores que dicen que si bien es cierto, se necesita esta reactivación, no están en condiciones los empresarios de hacer un aumento como lo solicitan las centrales obreras. Lo último que yo vi por ahí, noticias aún sin confirmar, es que el gobierno estaría pensando en decretar el 3.5, entonces está acorde con la apreciación que hacía el doctor Samuel, que va a ser entre el 2 punto algo y el 3.5, decían por ahí. Aún no se ha emitido el decreto, pero ya no hubo concertación, entonces muy seguramente el gobierno estará expidiendo el decreto antes de fin de año para saber en cuánto va a quedar nuestro salario mínimo. Perfecto, 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas. Acá tenemos otro mensaje que nuestros televidentes nos envían por nuestra línea de WhatsApp. Doctora Marlen. Dice nuestro televidente: doctor, buenas tardes. Como servidor público de libre nombramiento y remoción prepensionado, ¿tengo derecho a la protección laboral reforzada? ¿Qué le podemos decir a nuestro televidente, doctor Samuel? Bueno, hay una sentencia muy interesante que llegó a la Corte Constitucional de un ex empleado de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, que ya la ha estudiado, donde si la persona tiene independiente, bueno, hay que aclarar que el nombramiento, el acto administrativo que lo pone en situación de libre nombramiento y remoción, como su nombre lo indica, no le genera una estabilidad laboral a ese servidor público. Pero sin embargo, la Corte Constitucional ha trazado unos lineamientos en los cuales fija unos derroteros a fin de establecer el tema de la prepensión.
y cuándo puede proceder esa prepensión. Si es hombre, que le falten, o mujer, que le falten 3 años para adquirir su derecho a la pensión y que ese número de semanas que le faltan allí sea el necesario para poder alcanzar el tope para poder adquirir su pensión. Es decir, que si es hombre tenga 59 años y tenga 1.150 o 1.200 semanas. Es decir, si la persona sale de trabajar, la retiran, no va a alcanzar a cotizar lo que le resta para poder completar su derecho pensional. Entonces, no es un derecho absoluto. El tema de los prepensionados no opera de por sí solo, sino que debe analizarse cada caso y situación en particular. En este caso no tenemos información acerca de la edad que tiene la persona y el número de semanas que también reporta en su historia laboral, a efectos de determinar si efectivamente, haciendo ese análisis, procede esa protección de la estabilidad laboral y ocupacional, inclusive en temas de contratos de prestación de servicios, para efectos de darle la correspondiente protección constitucional. Entonces, habría que analizar si la persona le faltan 3 años en edad y ese correspondiente a esos 3 años es el equivalente a las semanas que requiere para llegar a adquirir sus 1.300 semanas, hablemos en régimen de prima media, es decir, por pensiones, y poder llegar, o en el régimen de ahorro individual, 1.150, que es para llegar a la pensión de salario mínimo. Y doctor Samuel, hay que tener en cuenta que estas preguntas que nos hacen los televidentes, que son servidores públicos o que están vinculados a la administración, es porque el famoso concurso de méritos tiene que tener primacía, dice la Corte, prima sobre otras circunstancias, pero tampoco puede vulnerar los derechos de los prepensionados. Y quiero decirle a amables televidentes que el Tribunal de Santander, antes de que entráramos en vacancia judicial, se pronunció respecto al concurso de méritos. Y como lo dijo el doctor Samuel, los derechos no son absolutos. 310-245-8548 y 648-4820. Doña Yesenia, muy buenas tardes y bienvenida a Tú en Derecho. Buenas tardes. Doña Yesenia, por favor, ¿cuál es su pregunta? Pues la verdad es que estoy muy molesta porque yo trabajaba en la empresa Ecoservice. Resulta que yo renuncié ahorita el 5 de diciembre porque allá pagan es por horas. Yo trabajaba en el hospital universitario. Yo hice 247 horas trabajando hace 2 meses y no me pagaban lo legal mío. O sea, ellos pagan como lo que ellos quieren. Ahorita, ayer fui a Ecoservice y para que me dieran la liquidación, mi prima, porque no me la han pagado, me dijeron que ellos pagaban cuando ellos quisieran, no cuando yo quisiera. Doña Yesenia, vamos a hacer una cosa. Para dedicarle el tiempo que se le merece a su consulta y a su pregunta, lo vamos a hacer después de nuestro primer corte de comerciales. Le pedimos el favor que no nos cuelgue para continuar con su consulta después de esta primera pausa de comerciales. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa A Tú en Derecho. Tema de hoy, reforma laboral. Doña Yesenia, ¿continúa en línea con nosotros? Sí, señor. Doña Yesenia, brevemente termine su pregunta, por favor. Pues realmente yo quiero saber cuánto me podía llegar a mí de liquidación y de prima de 9 meses de trabajo. Mi sueldo era de 1.050.000. Con todo lo que ellos supuestamente pagaban, pero sinceramente pues ese no era el sueldo, porque yo me ganaba, cuando pagan por horas, ganaba un poco más, sino que no sé ellos qué descuentan allá. Entonces ese era mi sueldo, 1.050.000. Eso es lo que quiero saber, ¿cuánto puedo...? ¿Cuánto es su liquidación? Sí, señora. Eso, mi liquidación y mi prima. Doña Yesenia, muchísimas gracias. ¿Cuánto pueden demorar eso? Porque... Muchísimas gracias por haberse comunicado en Actúe en Derecho, nuestro programa Actúe en Derecho, y sí, precisamente segunda semana de diciembre, a 2 días de 24 de diciembre, pues todo el mundo está buscando saber cuánto dinero le va a llegar por sus labores prestadas. Doctor Samuel, ¿qué podemos decirle a la señora Yesenia?
Bueno, a la señora Yesenia decirle que tiene todo el derecho a reclamar sus prestaciones, que deben cancelárselas apenas se termine la relación laboral. Para esto no hay un plazo. No tiene por qué el empleador demorar el pago de sus prestaciones. Debe cancelarlas, obviamente, completas por 1.050.000 pesos. Le recomiendo que vaya haga un ejercicio muy bueno para efectos de poder saber si le liquidaron bien o no, bien o mal. Es acudir a la página del Ministerio de Trabajo y hay una calculadora que le permite liquidar las prestaciones sociales, o le da por internet, por Google, el mejor buscador que más comúnmente utilizamos, le da calculadora de prestaciones sociales y el Ministerio de Trabajo, allí usted le ingresa el valor de 1.050.000 pesos y le va a dar la liquidación de todo, de su prima, de sus cesantías, de sus intereses, de sus vacaciones, de todo, conforme a lo que establece la ley. La prima de servicio se liquida por 180 días, sería la mitad si laboró del 1 de julio al 31 de diciembre, me dice que laboró 9 meses, entonces tendría derecho al 50% de ese 1.050.000. Las cesantías es un año de salario por cada, o es un mes de salario correspondiente a cada año de servicio, y en este caso se liquidaría por 9 meses, entonces sería lo proporcional. Para poder hacerle el cálculo, pues ya tocaría hacer la operación correspondiente, los intereses por el 6 o el 12% que establece la norma, el 12%, perdón, y las vacaciones por el total, desde la fecha de ingreso hasta la fecha de terminación, por el número de días laborados, que son 270, sobre 720 días, le va a dar la fórmula para poder liquidarlo. Entonces, recomendación, acuda a la calculadora que tiene el Ministerio de Trabajo para que haga la liquidación, y estas no se deben de tardar, deben ser rápidamente que se las cancelen, si no remita queja al Ministerio de Trabajo, y si no le queda la opción de ir a demandar por vía ordinaria laboral. Perfecto, doctor Samuel. Bueno, doctora Marlene, acá hay un común denominador cuando las mujeres, las damas, llaman a este programa Actúe en Derecho, y es que la gran mayoría de ellas son cabezas de familia. Doctora Marlene, ¿qué consecuencias jurídicas tiene que el empleador, especialmente en estos tiempos, le demore su salario a los trabajadores? Doctora Marlene. Bueno, las consecuencias están establecidas en nuestro código. Nuestro código tiene sanciones fuertes por cada día de retardo. Varios salarios mínimos. Como decía el doctor Samuel, pues no hay un plazo estipulado. Se supone que al finalizar la relación laboral, entonces podríamos decir, si mi relación laboral termina hoy, me deben pagar mañana. Normalmente las empresas se toman entre 48 o 72 horas para cancelar, o sea, 2 o 3 días. No debería ser más, porque cuando yo termino mi relación laboral me deben cancelar inmediatamente, y si no, el empleador se expone a la sanción por cada día de retardo en el pago que tiene fijado el Código del Trabajo. Y en estos tiempos de reactivación económica, no creo que ninguna empresa esté en condiciones de exponerse a un tipo de sanción de las que menciona la doctora Marlene en este momento. 310-245-8548 son nuestras líneas de WhatsApp. Aquí este mensaje, esta pregunta que nos envían nuestros televidentes. Doctora Marlene. Dice nuestro televidente, ¿cómo calculo mi prima navideña si mi empleador me redujo las horas laborales este año tomando como excusa la actual pandemia? Doctor Samuel, ¿cómo se calcula la prima? ¿Por horas trabajadas? No, nosotros no calculamos por horas trabajadas, ese sistema no lo tenemos en nuestra legislación. Entonces se calcula por el salario, lo que recibe mensualmente el trabajador, que no puede ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, ¿no? Si trabaja medio tiempo, pues obviamente por la mitad del salario mínimo, ¿no? Sobre eso se liquida, pero en ningún momento puede ser inferior al salario mínimo legal mensual legal vigente. Por horas no se liquida. Las horas entran a jugar como un factor salarial que le ayudan a aumentar el valor del salario, es lo que señala el artículo 727 del Código Administrativo del Trabajo, que es el salario no es solo lo que uno recibe mensualmente, sino todo lo que aquello que recibe como bonificaciones, horas extras, recargos nocturnos, que recibe de manera habitual y permanente. Entonces, esos son los conceptos que se tienen para
para entrar a liquidar. Perfecto, doctor Samuel. Bueno, queremos enviarle un saludo muy especial y fraterno a todos nuestros televidentes que nos sintonizan a través de nuestro portal Facebook, Canal TRO. Doctora Marlene, especialmente a la señora Luz Estela, que nos manifiesta cuál es su precaria situación en este momento. Situación muy difícil. Quiero decirle a doña Luz Estela que si lo ve conveniente en nuestro portal de Facebook, usted puede colocar sus datos, colocar cuáles son sus capacidades laborales y seguramente alguien conocerá de su situación y podrá ayudarle. 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas y nuestro portal Facebook Canal TRO. Acá está inquietud que nos envían nuestros televidentes por nuestro portal de Facebook Canal TRO. Dice José Medina Caballero: buenas tardes, tengo 62 años, trabajé en el año 81 y 82. En mi historia laboral no me aparece la empresa. Asumimos que no le aparece ese año de cotización. Actualmente no me responde, dice que aporte alguna prueba de mi vinculación con la empresa, la cual no tengo. ¿Qué puedo hacer para recuperar este año que laboré como vigilante? Aporté el número patronal de esa época y tampoco me solucionaron nada. Bueno, doctor Samuel, ¿qué podemos decirle a nuestro televidente que tiene embolatado un año de cotización? Bastante difícil, bastante complicado. No se preocupe, doctor, que dentro de la virtualidad esas cosas suelen suceder. Tranquilo. ¿Qué podemos decirle a nuestro televidente? Me disculpan por el sonido del citófono. Como es una historia laboral entre el año 81 y 82, tendría que buscarla a la caja correspondiente donde realizó ese aporte. Esto es antes del 94, luego esa historia laboral ya es muy antigua, entonces tiene que buscarla porque puede ser que pasó a la UGPP esa historia laboral o la tiene hoy Colpensiones. Entonces tendría que revisar a través de derechos de petición, porque hay algo muy claro: las semanas cotizadas no se pueden desaparecer, tienen que estar en algún lado. Entonces, la recomendación es, a través de vía derecho de petición, envíelos a la UGPP, porque si en ese momento estaba afiliado a alguna caja, digamos Cajanal, 81-82, las personas cotizaban eran a cajas de previsión. No existía el sistema de seguridad social creado bajo la Ley 100 de 1993, que empezó a regir en 1994. Entonces, bajo ese entendido, tendría que buscarlas en algún lugar. ¿Cómo las busca? A través de derecho de petición a las entidades correspondientes, pero esas semanas cotizadas no se le pueden desaparecer, además de que son 100 semanas, 52.4, eso es lo que hace un año, 52.3, entonces esas semanas pues le van a servir para su pensión. A mi juicio no se pueden desaparecer, debe rastrearlas, debe enviar derechos de petición y tratar por todos los medios de ubicar esas semanas para que no, obviamente si tiene certificados laborales que acrediten o unas colillas que en ese entonces emitían o de pago, esos que le va a servir de soporte para poder conceder que si es Colpensiones quien lo tiene ahorita, le pueda reconocer esa semana. Historia laboral de hace 39 años. 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas. Don José, muy buenas tardes y bienvenido a Actúe en Derecho. Buenas tardes. ¿Doctor Samuel? Por favor, ¿qué pregunta le va a hacer al doctor Samuel, don José? Doctor Samuel, tengo una inquietud. Resulta que yo salí en el 96, año 96. Yo tenía en ese tiempo yo pedí la cotización y tenía 2.043 semanas, ya estaba sobrado, pero me faltaba la edad. Pero ya estoy prácticamente, yo no sé si yo me pasé de semanas, pero entonces no sé si eso me regresan a mí o se pierde. Yo ya tengo, pues, prácticamente me pensionaron, pero entonces no sé si esas semanas se perderán o puede cobrarlas, porque yo en mi historia laboral decía que tenía 2.043 semanas. Entonces yo lo quiero saber si esas semanas se pierde o no. Perfecto, José, muchas gracias. Bueno, doctora Marlene, acá los televidentes cuando hacen este tipo de preguntas no les gusta que usted les conteste con este término, fondo común.
Doctora Marlene. Sí, realmente esta es una pregunta recurrente, doctor Samuel. Es una pregunta que nos hacen muchos televidentes. Dicen, bueno, yo tenía 2.000, no sé cuántas semanas, me pensioné con 1.300. ¿Qué pasa con esas otras 700? ¿Me las devuelven? ¿Me las pagan? Yo les he dicho ya, pues, en algunas oportunidades, pero de su voz, dígales ustedes qué ocurre con esas semanas si están, por ejemplo, en Colpensiones. Sí, si es en el régimen de prima media, que es Colpensiones, esas semanas lo que van a entrar es a subsidiar las demás pensiones. Esos recursos no se los van a devolver, y hay que aclarar también que esas semanas que yo tenga, además hasta 1.800, me van a ayudar para incrementar el porcentaje del ingreso base de liquidación de mi pensión. Entonces, lo que me van a ayudar a mejorar es el porcentaje, es decir, con la pensión que yo vaya a salir, me ayuda a mayor número de semanas, mayor porcentaje, es decir, me mejora el valor de mi pensión, hablándolo en términos así más claros. Sin embargo, las semanas de más o las que excedan, pues obviamente no me las van a regresar. Van a ser parte del sistema y van a ayudar a financiar o apalancar todos los recursos que están ahí dentro de ese fondo, dentro de ese régimen de prima media. 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas. Acá tenemos otro mensaje de nuestros televidentes que nos envían a través de nuestras líneas. Dice nuestro televidente, los jefes de mi empresa nos comunicaron que no podían pagarnos la prima completa, ya que ellos no tuvieron las mismas ganancias este año. ¿Eso es legal, doctor Samuel? ¿Esto es legal? No, totalmente ilegal. ¿Por qué? El fundamento es, esto era el inicio de ahí surgió el origen de la prima de servicios, de que el empleador tenía unas utilidades y que las repartiera hacia sus trabajadores, es decir, que diera una parte de sus utilidades hacia los trabajadores. Entonces, acá no hay una cuenta matemática del trabajador, cuánto fueron sus utilidades de este año, señor empleador. Entonces, en ese sentido, como no hay esa participación de utilidades, sino lo que hay es un mandato legal de pagar una prima de servicios por servicios prestados, laborados durante un periodo determinado, no hay lugar a la reducción de lo mismo, a menos de que el salario se haya reducido y que las partes hayan estado de acuerdo en que el salario se mejore o disminuya, siempre y cuando no afecte el salario mínimo legal mensual vigente. Perfecto, doctor Samuel, doctora Marlene. Queremos enviarle un mensaje navideño a todos nuestros televidentes y recordarle que esto es tiempo de paz, reconciliación, pero ante todo, ser seres fraternos, pendientes y preocupados por lo que le suceda a nuestro prójimo. Aquí este mensaje del Canal TRO. Esta Navidad podemos decir que los abrazos son el gesto más anhelado con nuestros seres amados, que nos conectan, nos reconfortan y que encienden una luz de esperanza en nuestros corazones. Esa luz que viaja en los hogares del Gran Santander para recordarnos la importancia de estar más unidos que nunca. El secreto está en dejarnos contagiar por el espíritu de la Navidad. Disfrutar de los sabores y aromas que nos recuerdan el origen de nuestra identidad y tradiciones en épocas decembrinas. Celebrar y vestirnos para la ocasión. Encontrarnos durante 9 días esperando la Navidad en familia. Vívela con magia y fe. Vívela con nosotros. Canal TRO te desea una feliz Navidad y un próspero año 2021. Este es un mensaje muy especial para nuestros amigos de Norte de Santander, especialmente en su capital, Cúcuta. Son tiempos difíciles en los cuales la prevención y la responsabilidad social son la mejor vacuna en contra del COVID-19.
Prevención ante el COVID-19. Primero, lávate las manos con agua y jabón. Segundo, evita tocar ojos y boca. Tercero, usa tapabocas. Cuarto, evita el contacto físico. Quinto, procura guardar distancia. Y 6, limpia las superficies y los objetos. Campaña del Canal TRO. La mejor prevención está en tus manos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Tema de hoy, reforma laboral. Acá tenemos este mensaje, este interrogante que nos envían nuestros televidentes a través de nuestras líneas. Doctora Marlene. ¿Cuáles son los ingresos variables que debe tener mi empleador como liquidación de mi prima? Las horas nocturnas no las quieren computar con las 48 horas semanales, supuestamente porque la mayoría de las labores son virtuales. Muchas inquietudes en torno a la liquidación de la prima, doctor Samuel. ¿Qué le decimos a nuestro televidente? Bueno, Doctor la fórmula Samuel. que establece la fórmula para liquidación de primas es salario, y como les decía, pues el salario hace parte del mismo las horas extras, los recargos nocturnos, más días trabajados sobre 180, esa es la fórmula, esa no tiene ninguna discusión. Entonces, el problema acá está es en determinar cuál es el salario real del trabajador. Entonces, también vi por ahí que preguntan que por turnos. Igual debe generarse un salario, hay que sacar un promedio, así sea por turnos, mensualmente la persona debe elaborar X número de turnos y debe cumplir, eso le genera un valor mensual, y con fundamento en ese promedio que se realice, se le hace la liquidación correspondiente. Entonces, el tema de las horas extras, si no exceden de 48 horas, pues no hay lugar que son las que actualmente tenemos en nuestro sistema laboral. No hay lugar al reconocimiento y pago de horas extras. Si exceden, pues obviamente sí. La fórmula viene establecida para prima de servicios y prima de Navidad, salarios. Entonces, ahí viene la discusión. Si el tema de salario le incluyo horas extras, recargos nocturnos, a mi juicio sí debe ser incluido, siempre y cuando esto sea de manera habitual y no sea de manera que se requirió en un mes o en unos 15 días, o digámoslo ahorita por esta temporada, que del 1 al 15 de diciembre la persona requirió trabajar si es en la parte comercial por el tema de ventas, entonces requirió aumentar sus horas laborales, entonces le debe computar, pero eso finalmente no le va a dar un mayor margen frente a la liquidación, porque son pocos en este escenario que estamos planteando los días para entrar a liquidarle esas horas extras, que no pueden ser superiores también a las que establece nuestro Código Sustantivo del Trabajo, que son 62 horas, 60 y 62 horas laborales. Perfecto, doctor Samuel, 310-245-8548 y 648-4820. Doña Edilia, muy buenas tardes y bienvenida a Actúe en Derecho. ¿Cómo está? Doña Edilia, muchísimas gracias. ¿De qué sector del área metropolitana nos está llamando? De Prados del Sur, entrando a la cumbre. Perfecto, Florida Blanca, la casa del Canal TRO. Doña Edilia, ¿cuál es su pregunta? Pues, doctor, la pregunta es que mi esposa salió pensionada en 2015 y él cotizó 44 años y a él no le dieron retroactivos ni la prima de mitad de año. Y no le quedó la pensión, sino con un poquito más del mínimo, como 200,000 pesos más. 200,000 pesos más del mínimo. Bueno, doña Edilia, ¿alguna otra pregunta respecto a la situación de su esposo? Sí, él salió y salió cojo de una pierna y él nunca hizo, como le dijera yo, ¿No tuvo una valoración? No, él salió pensionado de la UNAM. Perfecto, doña Edilia, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Actúe en Derecho. Bueno, doctor Samuel, ¿qué podemos decirle a la familia de doña Edilia? Bueno, voy a empezar de atrás hacia adelante. Ella mencionaba de unas enfermedades que padeció el trabajador durante su relación laboral. Pues si no le hicieron la valoración, si no le hicieron la valoración médica de examen de retiro, que se denomina, pues entonces muy probablemente no quedó este diagnóstico aquí para poderlo debatir.
Y muy importante señalar que tiene 3 años para reclamar después de la terminación de la relación laboral, si esa enfermedad laboral fue con ocasión de la relación laboral, de la actividad que él realizaba. Si es con ocasión, pues obviamente el trabajador tiene la oportunidad de reclamarlo pues judicialmente, esa pérdida de la capacidad laboral al empleador, porque yo entro, es mi posición, es la que el trabajador, una persona como el señor acá referenciado, entran muy jóvenes a una empresa y ya salen pues con una edad bastante considerable y entregan toda su capacidad, toda su fuerza a una empresa, y el empleador, si no toma las medidas necesarias para garantizar que este trabajador pues mejore en su calidad de vida laboral y con ocasión de la prestación de servicios su actividad se desmejora, pues debe indemnizar, debe proceder a indemnizar esa enfermedad laboral el empleador. Y frente a las cotizaciones, pues debería revisar sobre cuánto le realizaba el empleador los pagos correspondientes mensuales y mirar si hay algunos pagos que no le incluyó para poder pedir pues que le hiciera un cálculo actuarial y poderla entrar a modificar. Debe tener pues la prueba y la constancia de que él tenía mayor valor o mayor ingreso al que le reportaba y para poder hacer o solicitar una reliquidación de la pensión, pero en este caso le correspondería más al empleador, quien en dado caso incurrió en una omisión al no cancelar sobre todo los salarios que recibía el trabajador. Bueno, vamos a recibir esta última llamada rápidamente, ya nos quedan 2 minutos y medio de programa. Andrés, muy buenas tardes y bienvenido a Actúe en Derecho. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud, Andrés? Mi pregunta es, ¿qué debo tener en cuenta para terminar un contrato verbal e indefinido? Y si debo pedir autorización ante el Ministerio del Trabajo y si siempre se debe hacer el examen médico de egreso. Don Andrés, ¿usted es empleador? Sí, señor. Perfecto. Don Andrés, muchas gracias por llamar a Actúe en Derecho. Bueno, doctor Samuel, rápidamente contestémosle a nuestro televidente que se comunica a nuestro programa. Sí puede la persona hacerle el examen de egreso, obviamente, y al momento de liquidar esa relación laboral, pues debe cancelarle la indemnización por despido sin justa causa, o si es con justa causa, pues obviamente no hay lugar, pero como es un contrato a término indefinido, tiene que hacerle la liquidación correspondiente por contrato a término, por terminación de contrato sin justa causa. No requiere autorización del Ministerio de Trabajo. La autorización del Ministerio de Trabajo es para aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad y que el empleador necesite acudir necesariamente, la ley lo obliga, acudir al Ministerio de Trabajo para solicitar la desvinculación de ese trabajador y de esa manera poder realizar la liquidación correspondiente. Perfecto, doctor Samuel. Doctor Samuel, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Actúe en Derecho, su casa. Bueno, muchas gracias y espero pues que me vuelvan a invitar. Recuerden que me pueden ubicar Samuel Villamizar, Soluciones Profesionales, por redes sociales, Facebook. Perfecto, doctor Samuel. Doctor Reinaldo, yo quiero hacerle un reconocimiento muy especial al doctor Samuel porque con él iniciamos la primera temporada de Actúe en Derecho. Qué bueno. Y vea usted que hoy estamos terminando con usted, doctor Samuel, la tercera temporada de Actúe en Derecho. Entonces quería hacerle ese reconocimiento. Muchas gracias, doctora. Gracias por la invitación y siempre estaré muy atento. Me gusta mucho este programa y ojalá pues le sirva a la comunidad. Perfecto, doctor Samuel. Y si es de reconocimientos, yo quiero hacer un reconocimiento muy especial a nuestro equipo de producción. 2020 con muchos retos, especialmente en materia de conectividad, que nos permitieron asumir la responsabilidad social con todos ustedes, los televidentes del Gran Santander. Un reconocimiento muy especial a todos ellos, a todo el equipo de trabajo que nos hicieron que el programa Actúe en Derecho fuese de los más vistos en la parrilla de programación del Gran Santander, y esperamos que en este 2021 el programa Actúe en Derecho siga estando a la altura de las necesidades sociales y jurídicas que tengan ustedes, los televidentes del Gran Santander. Doctora Marlene, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos, Dios mediante, el año entrante. Iremos para una cuarta temporada de Actúe en Derecho, si el canal regional lo considera de esa manera. Y si Dios lo permite, nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz tarde y continúen con toda la parrilla de programación.